En las nuevas caras de la Liga MX Femenil hay un nombre que no deja de aparecer en el fútbol mexicano: Tatiana Flores. Una jugadora joven, con pasado en Europa, talento evidente, pero también rodeada de polémica, críticas y mucha presión mediática. Hay quienes creen que está sobrevalorada, otros que es una futura estrella de la Liga MX Femenil, pero lo que es un hecho es que todos están hablando de ella. ¿Quién es realmente Tatiana Flores? ¿De dónde viene su historia? ¿Y por qué genera tanto ruido dentro y fuera de la cancha? Hoy te vamos a contar 10 curiosidades sobre Tatiana Flores, lo que hay detrás de su nombre, su vida personal, y que te van a hacer verla de una forma completamente distinta. Sin más dilación, comencemos. Para entender a Tatiana Flores, hay que empezar desde el principio. Tatiana nació el 15 de septiembre de 2005 en Georgetown, Ontario, Canadá, siendo la menor de 3 hermanos, Marcelo y Silvana, de quienes hablaremos más adelante. En cuanto a su nacionalidad, Tatiana tiene raíces muy interesantes. Su padre es Rubén Flores, exfutbolista y entrenador mexicano, mientras que su madre es canadiense con ascendencia inglesa. Y aquí viene algo clave. Desde muy pequeña, su vida no fue en México, sino en Inglaterra, donde creció y empezó a desarrollar su fútbol. Es decir, su formación no nace en la Liga MX Femenil, sino en el fútbol europeo desde niña. Como podemos ver, Tatiana creció en una familia que ama y vive el fútbol. Su padre, Rubén Flores, no solo fue futbolista profesional, también ha sido entrenador y una figura clave en la formación de sus hijos. De hecho, gran parte del desarrollo futbolístico de la familia Flores se dio bajo su guía, especialmente durante su etapa en Inglaterra, donde trabajó en academias juveniles. Pero lo más impresionante es que los 3 hermanos siguieron exactamente esos mismos pasos. Por un lado está Marcelo Flores, quien se formó en el Arsenal de Inglaterra, uno de los clubes más importantes de Europa antes de dar el salto al fútbol profesional y posteriormente llegar a la Liga MX. Y por otro lado está Silvana Flores, quien también tuvo formación en Europa, pasando por academias en Inglaterra y equipos como el Tottenham a nivel juvenil, antes de integrarse al fútbol mexicano. Es decir, los 3 hermanos crecieron bajo una misma filosofía: formación europea, disciplina desde jóvenes y una mentalidad competitiva muy marcada, lo cual también generó expectativas sobre 3 jóvenes mexicanos formados en el fútbol europeo y que podrían ser nuevas caras al representar a México. Y en medio de ese entorno, Tatiana no se quedó atrás. Al contrario, siguió exactamente esos mismos pasos, formándose en Europa y preparándose desde muy joven para competir en el más alto nivel en el fútbol profesional. Así como sus hermanos, Tatiana también se formó en el viejo continente. Desde muy joven, formó parte de academias de alto nivel, pero el punto más importante de su carrera llegó cuando se integró a las fuerzas básicas del Chelsea femenil, uno de los clubes más fuertes del fútbol europeo. Ahí, Tatiana tuvo la oportunidad de entrenar en un sistema totalmente profesional, con metodología europea, exigencia táctica y un ritmo de juego muy distinto al que se maneja en México. Durante su etapa en Inglaterra, no solo desarrolló su técnica, también adquirió una visión de juego más dinámica, más rápida y más asociativa. Y aunque no llegó a debutar con el primer equipo del Chelsea, sí fue parte de un entorno de élite que muy pocas jugadoras mexicanas han experimentado desde tan jóvenes. Como bien comentamos, Tatiana formó parte del Chelsea femenil. Sin embargo, no logró consolidarse ni debutar de forma oficial con el primer equipo. ¿La razón? Principalmente porque se encontraba en proceso de formación dentro de las categorías juveniles, compitiendo en un entorno extremadamente exigente, donde dar el salto al primer equipo no es nada sencillo. Pero su historia en Europa no termina ahí. En 2023, Tatiana da un paso importante en su carrera al salir de Inglaterra y llegar al fútbol español. Primero pasaría por el entorno del Atlético de Madrid, aunque sin llegar a debutar con el primer equipo, en parte por temas administrativos y de registro. Y después llegaría el momento clave. Tatiana firma con el Real Oviedo Femenil, donde finalmente consigue lo que tanto buscaba: su primer contrato profesional y su debut en el fútbol europeo. Debutó en febrero de 2023, tras varios meses de espera debido a problemas de documentación. Finalmente, Tatiana no continuó con el club español. Esto pudo haber sido por varios motivos.
Primero, el club formaba parte de la segunda división de Europa, por lo que podría tener menor exposición. Segundo, las propuestas de otros clubes, como Tigres, podrían ser más atractivas. Y finalmente, sus hermanos ya jugaban en México, por lo que las opiniones de ellos pudieron impulsarla a iniciar su carrera en el país. En enero de 2024, Tatiana Flores fue anunciada oficialmente como refuerzo de Tigres femenil para el torneo Clausura 2024. Llegaba desde Europa, tras haber pasado por el Chelsea y el Real Oviedo, lo que automáticamente generó algo muy importante: expectativas altas. No era un fichaje cualquiera, era una jugadora joven, con formación europea, mediática y además hermana de Marcelo, quien también estaba en Tigres. Desde su primer día, su llegada fue bastante visible. Pero aquí viene la parte importante: las expectativas eran más grandes que la realidad inmediata. Llegaba a uno de los equipos más dominantes de la liga, un plantel lleno de figuras, donde ganarse minutos no es nada fácil. Y eso se notó en su primer torneo. Durante el Clausura 2024, tuvo participación limitada, no logró consolidarse como titular y su protagonismo fue menor al que muchos esperaban. De hecho, en sus primeros meses con Tigres, su rol fue más de adaptación que de impacto inmediato. Y esto es clave, porque mientras algunos esperaban que fuera figura desde el inicio, la realidad es que tuvo que competir desde abajo en uno de los equipos más exigentes de México. Eso sí, formó parte de un equipo protagonista y comenzó a dar sus primeros pasos en la Liga MX femenil. Pero si hay algo que ha acompañado la carrera de Tatiana Flores es la comparación constante, más que nada con su hermana mayor, Silvana Flores. Porque, aunque muchos hablan más de Tatiana, la realidad es que Silvana ha construido una carrera mucho más sólida dentro de la Liga MX femenil. Silvana llegó al fútbol mexicano tras su formación en Europa y poco a poco fue encontrando su lugar. Uno de los pasos más importantes en su carrera fue su llegada a Pumas femenil, donde comenzó a tener mayor regularidad. A diferencia de Tatiana, Silvana no llegó con tanto ruido mediático, no hubo tanto reflector ni tanta presión, pero sí hubo algo muy importante: rendimiento constante. Con el paso de los torneos fue ganando minutos, confianza y poco a poco se convirtió en una jugadora cada vez más importante dentro del equipo. Para 2026, Silvana ya es una futbolista mucho más consolidada en la liga, incluso con presencia como titular en Pumas, demostrando que su crecimiento ha sido progresivo pero sólido. Porque, mientras Silvana ha construido su carrera desde la constancia, Tatiana ha vivido un camino mucho más mediático pero con menos consolidación dentro del campo. El nombre de Tatiana Flores no solo ha sonado a nivel de clubes, también ha estado presente en la selección mexicana. Desde muy joven, Tatiana fue considerada parte del proceso de selecciones nacionales, siendo convocada en categorías juveniles como la sub-17 y sub-20, donde comenzó a llamar la atención por su talento y formación europea. Su perfil encajaba perfecto con lo que México buscaba: una jugadora técnica, con visión y con experiencia internacional desde temprana edad. Con el paso del tiempo, su nombre empezó a aparecer también en el radar de la selección mayor. Incluso ha sido considerada en convocatorias y procesos recientes, formando parte de la nueva generación que busca renovar al equipo nacional. Pero su presencia en el Tri femenil poco a poco ha comenzado a desaparecer, prácticamente dejando de ser considerada para la selección mayor. El nombre de Tatiana Flores ha estado constantemente envuelto en polémicas, y no precisamente por lo que hace dentro de la cancha, sino por lo que pasa fuera de ella. En redes sociales, Tatiana se ha convertido en una jugadora muy mediática, con miles de seguidores y una presencia constante como figura pública. Esto ha provocado que muchos aficionados comiencen a señalar algo: que su imagen como influencer es más fuerte que su impacto futbolístico. Una crítica que no es menor, especialmente jugando en un equipo como Tigres, donde el nivel de exigencia es altísimo. Pero la polémica no se queda ahí. Otro momento que generó conversación fue durante la celebración del 7º título de la Liga MX femenil en manos de Tigres femenil. A pesar de no haber tenido un rol protagónico dentro del torneo, Tatiana formó parte de los festejos del campeonato junto al equipo, y esto dividió opiniones, algunos defendiendo que es parte del plantel y tenía el mismo derecho de festejar, mientras que otros aficionados se indignaban por cómo se ponía la medalla sin haber participado en ese título.
Y más allá del fútbol, hay otro aspecto de la vida de Tatiana Flores que también ha dado mucho que decir, y es sobre su pareja. Se trata de Leonardo Leal Cantú, un joven mexicano de 24 años originario de Nuevo León, que se dedica a la charrería, una de las disciplinas más tradicionales del deporte mexicano. Además de eso, también se ha convertido en una figura bastante conocida en redes sociales, donde comparte su estilo de vida como charro, jinete e influencer. Ahora, sobre su relación, Tatiana y Leonardo comenzaron a ser vinculados a mediados de 2025, pero fue en junio de ese mismo año cuando prácticamente confirmaron su relación públicamente al compartir fotos y viajes juntos en redes sociales. De hecho, su relación rápidamente se volvió viral. Y llegamos a una de las preguntas más importantes sobre Tatiana Flores, su futuro. Hoy en día, Tatiana sigue siendo parte de Tigres Femenil, uno de los clubes más exigentes y competitivos de México, donde cada minuto en cancha se pelea al máximo nivel. Sin embargo, su situación genera muchas dudas. Por un lado, la propia jugadora ha reconocido que su etapa en Tigres ha sido de mucho aprendizaje, pero también complicada, en un entorno donde la competencia interna es muy fuerte. Y por otro, su rol dentro del equipo todavía no termina de consolidarse. Hasta ahora, su paso por el club ha sido más de adaptación que de protagonismo, algo que, para una jugadora con tanta expectativa, inevitablemente genera cuestionamientos. Además, su futuro no está abierto a nivel de clubes. Tatiana también ha dejado claro que mantiene abiertas distintas posibilidades en su carrera, incluso a nivel internacional, lo que refleja que todavía está en una etapa de decisión y construcción. Y aquí es donde entra el gran debate. ¿Debería quedarse en Tigres y pelear por un lugar o buscar una salida para tener más minutos y crecer futbolísticamente? Porque en el fútbol actual no basta con el talento, se necesita continuidad, se necesita consolidación y se necesita tomar decisiones clave en el momento correcto. El futuro de Tatiana Flores no está definido, pero lo que sí está claro es que los próximos años van a ser determinantes para saber si estamos viendo a una futura estrella o a una promesa que no terminó de explotar. Tatiana Flores es sin duda una de las jugadoras más mediáticas y comentadas del fútbol mexicano actual, con una historia interesante, una carrera en construcción y muchas preguntas todavía por responder. Pero ahora te toca a ti. ¿Crees que logrará consolidarse en Tigres o debería buscar una nueva oportunidad para explotar su talento? Te leo en los comentarios. Nos vemos en la próxima.